Martes 13 de septiembre del 2022, para los supersticiosos, ni te cases ni te embarques, así dicen. Bienvenidos amigos a Noticias 7, ¿cómo están? Nosotros saludamos con nuestras compañeras Carolina y Andrea. ¿Cómo están? Muy buenos días, chicas, ¿cómo han pasado? Hola, ¿qué tal, Vero? Todo muy bien, Vero, con un poquito de frío, pero con buenas energías en este mes. Así es, esa es la manera, Andreita. Ahí, obviamente, en verano hace frío en la mañana, muy tempranito en la mañana y en la noche. Les vamos a llevar, amigos, a sus hogares la información más relevante del acontecer nacional e internacional. Además, hacemos una invitación para que nos puedan sintonizar a través de www.eltelegrafo.com.es. Recuerden que somos retransmitidos por Radio Pública FM y nos pueden seguir también a través de nuestras redes sociales. Vamos a tener importante información que compartir con ustedes, amigos televidentes. Carolina, está prevista la visita ya de Laura Richardson. Ella es comandante del Comando Sur de los Estados Unidos. Seguramente van a tratar temas de seguridad con el gobierno nacional. Así es. Hola, ¿qué tal, Vero? Andrea, de nuevo, un saludo a todos nuestros amigos televidentes y radioescuchas. Llegó el día de ayer la comandante del Comando Sur de Estados Unidos. Se prevé hoy una reunión con el presidente Guillermo Lasso, quien ha dicho que es la delegación militar de más alto rango que ha visitado Ecuador. Está previsto esto el día de hoy y también un encuentro de seguridad el día de mañana. Estaremos pendientes entonces de esta información. Carolina, amigos televidentes, Andrea, en este momento se encuentran ya presentes las preguntas que se van a realizar a la ciudadanía en la próxima consulta popular prevista para las próximas elecciones seccionales del 2023. ¿Qué tal, Vero, Carolina? Amigos, quienes nos sintonizan como siempre a esta hora de la mañana. Así es, del día de ayer el Gobierno Nacional ya presentó este cuestionario para un referendo constitucional que aspiran se realice antes o incluso con los comicios del 2023. Aquí les tenemos todos los detalles al respecto. Muy bien, y de esta manera nosotros iniciamos, amigos televidentes. Vamos enseguida con lo más importante de la información. Bienvenidos. El presidente Guillermo Lasso entregó 8 preguntas a la Corte Constitucional para la consulta popular. El Ecuador en el triángulo de la cocaína. Conozca cuál es la estructura de las bandas que operan en el país. En lo internacional, desde este 13 de septiembre se podrá visitar al féretro de la reina Isabel II. Y en los deportes, disfrute de todos los goles de los ecuatorianos en el exterior. De la mañana con 3 minutos, seguimos informando, amigos televidentes, y tal como se lo manifestamos al inicio de la presente emisión informativa, el Gobierno Nacional presentó el cuestionario de preguntas para un referendo constitucional que se aspira a realizar antes o a la par de las elecciones seccionales del próximo año, del 2023. Los ejes en los que se plantea la iniciativa son seguridad, calidad, institucionalidad y también el cuidado del medio ambiente. Así es, esta presentación fue hecha el día de ayer. Ustedes tienen en sus pantallas del evento en el cual se dio a conocer este cuestionario que más tarde fue llevado a la Corte Constitucional, en donde se hará una revisión previa de constitucionalidad de cada una de las 8 preguntas que forman parte de este cuestionario. La Corte tiene 20 días para pronunciarse al respecto. Lo que se ha dicho es que aquí se va a hacer una revisión del lenguaje, que sea un lenguaje simple, que no induzca a ninguna respuesta ni favorable ni tampoco en contra, y además también que no genere ningún cambio sustancial dentro del orden constitucional de la Carta Magna que tiene el país. Habíamos tenido aquí la presencia de algunos ministros del año pasado y este año también, a principios de este año, que nos decían que la consulta iba a estar enmarcada en 10 preguntas. Otros decían en 12, sin embargo, como hemos visto el día de ayer, han sido solo 8 las que se presentaron. No se incluyeron temas económicos y tampoco se incluyó, como también se había adelantado en algún momento, temas de reforma laboral. Pero nosotros tenemos un detalle, Vero, de cuáles son las preguntas que se han planteado y que la Corte Constitucional deberá analizar. Así es, Andrea, ya estamos por este lado del estudio para comentarles a nuestros amigos televidentes exactamente cuáles serán los contenidos y cuáles son las preguntas que se van a dar en este referéndum. La primera es, ¿está usted de acuerdo con que se permita el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado, enmendado de la Constitución en conformidad con lo previsto en el anexo?
Vamos a ver enseguida la segunda pregunta. ¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional a través de procesos que respeten los derechos y garantías, enmendado la Constitución del acuerdo con el anexo 2? Estas son dos de las primeras preguntas que tienen que ver con el tema de seguridad y una tercera también dentro de este bloque. Lo que ayer se mencionaba es que, por ejemplo, en la pregunta 1 que tiene que ver con la labor de las Fuerzas Armadas y la cooperación con la Policía Nacional, lo que plantearía este cambio es que los militares puedan actuar sin tener un estado de excepción como tal, sino simplemente un informe hecho por el presidente de la República. Esto ya se lo había planteado en una enmienda en el 2015, sin embargo, fue revocado por la Corte Constitucional en el 2018, no por el fondo de la pregunta como tal, ni de la enmienda, sino por la forma en cómo se había hecho en el procedimiento. Por eso los expertos dicen que esta es una de las preguntas que podrían ser calificadas con un visto bueno por parte de la Corte Constitucional. ¿Qué es lo que ocurre en la segunda pregunta? Y ustedes recordarán, según la Constitución de Montecristi, no se puede extraditar a ningún ecuatoriano por cualquier delito que haya cometido. Ahora lo que se propone es que se pueda extraditar, pero además de eso que se pueda juzgar con una, digamos, una justicia un poco más dura en otros países. Y continuamos con la siguiente pregunta, amigos televidentes. ¿Ustedes están de acuerdo con garantizar la autonomía de la Fiscalía General del Estado para que ésta seleccione, evalúe, ascienda, capacite y sancione a los servidores que la conforman a través de un Consejo Fiscal, enmendando así la Constitución de acuerdo con el anexo? En ese sentido, Carito, en el anexo 3, en ese sentido también es importante destacar que se está proponiendo que la Fiscalía General del Estado tenga completa autonomía. Así es, y eso de hecho es lo que ha solicitado la Fiscalía como tal, tener una verdadera autonomía es lo que ha manifestado, pero además también esta es una de las iniciativas que ya se proponían en consultas populares anteriores. Recordarán ustedes lo que estaba proponiendo los ex miembros del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio como una iniciativa ciudadana, porque decían que el tema de la Fiscalía como tal necesita la independencia por parte de la Consejo de la Judicatura, que es actualmente el órgano que además se encarga de la evaluación, pero que se contrapone con las funciones que tiene la Fiscalía. Ayer ya hubo un pronunciamiento al respecto, Andrea. Así es, y nosotros tenemos el pronunciamiento. Me confirma producción si tal vez lo podemos también poner en pantalla, porque la Fiscalía General ha puesto reparos a la pregunta 3 de esta propuesta del referendo sobre la selección y evaluación de servidores de la entidad. En un comunicado precisó que es innecesaria la creación de otro consejo que obstaculice el trabajo antes mencionado, toda vez que esta institución cuenta con unidades técnicas que podrían asumir estos procesos respetando los principios de veeduría, meritocracia, oralidad, transparencia y publicidad sugeridos, asegurando que la Fiscalía necesita contar con una verdadera autonomía. Eso es lo que dice el comunicado, que ya lo podemos ver en la pantalla, y dice además que le permite asumir las funciones para seleccionar, evaluar, capacitar y sancionar a los fiscales y sus equipos. Esto se refiere a precisamente este consejo que ha propuesto ya en el anexo de esta pregunta. La Fiscalía General dice que ellos pueden hacerlo por sí solos. Así es, lo que también he mencionado es que en el momento en el que sea pertinente, ellos presentarán un amicus curiae, un recurso ante la Corte Constitucional para también dar sus argumentos, además de los anexos que ya ha presentado el gobierno. Ellos también quieren formar parte de este proceso de calificación, en los cuales expondrán, como tú ya bien lo habías dicho, Andrea, los planteamientos, estos cuestionamientos que ya se dan por parte de la Fiscalía a la pregunta 3. Vamos a continuar entonces, compañeras y amigos televidentes, con la siguiente pregunta, que es bastante interesante y que tiene que ver con la Asamblea Nacional. ¿Estaría usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo a los siguientes criterios? 1. Asambleísta por provincia y un asambleísta provincial, adicional por cada 250.000 habitantes, 2 asambleístas nacionales por cada 1.000.000 de habitantes y un asambleísta por cada 500.000 habitantes que residan en el exterior, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo 4.
Hay que recordar, Vero, Carolina, que este censo que se realiza este año podría aumentar el número de asambleístas a 152. Lo que está proponiendo esta pregunta es que se reduzca a un número de 100, tal cual lo ha dicho ya Vero, descritos en esas categorías. Y pues lo que se ha dicho también es que es este pedido que ha realizado también la ciudadanía respecto de la reducción de asambleístas. Incluso cuando se presentó el día de ayer, Caro, estas preguntas fue en Carapungo, en una reunión que se tuvo con varios ciudadanos. Así es, allí se comentó un poco el tema al respecto y sobre todo también esto tiene que ver por el hartazgo de la ciudadanía frente a lo que ha sido el trabajo legislativo, no solamente de esta asamblea, sino de las anteriores. Pero más allá de esta percepción ciudadana, hay que decirlo, muchos critican que se impulse esta reducción porque de hecho Ecuador tiene solamente 8 representantes 8 asambleístas por cada millón de habitantes, lo cual no es recomendado por las normas internacionales. Es uno de los países de América Latina que tiene mayor subrepresentación parlamentaria, lo cual hace que esto también genere o tenga una tendencia hiperpresidencialista que en el pasado se criticó mucho porque al tener el gobierno de turno una bancada afín o puede convertirse esto también en algo contraproducente con la democracia. Lo que se ha mencionado también es que este cálculo que se plantea ahora deberá ser analizado. La Corte Constitucional en el pasado también tuvo reparos a que se pongan requisitos para ser asambleísta o para ser un representante de una autoridad de elección popular, porque esto se cuestiona como discriminatorio. Así es. Estaremos pendientes entonces. Esa pregunta es muy interesante, sobre todo por la participación y por la contextualización que se le dé a la participación de los asambleístas en la función legislativa. Continuamos analizando las preguntas de la consulta popular, amigos televidentes. La quinta pregunta sería: ¿está usted de acuerdo con exigir que los movimientos políticos cuenten con un número de afiliados mínimo equivalente al 1.5% del registro electoral de su jurisdicción y obligarlos a llevar un registro de sus miembros auditado periódicamente por el Consejo Nacional Electoral, enmendando así la Constitución del acuerdo con el anexo número 5? Esta pregunta apunta a 272 movimientos políticos y deja de lado los partidos políticos. Lo que dicen entonces es que se procure o se garantice que el Consejo Nacional Electoral pueda realizar un padrón electoral de su jurisdicción, pueda obligarlos a llevar un registro de sus miembros auditado periódicamente. Eso es lo que debería hacer el Consejo Nacional Electoral, con un mínimo equivalente al 1.5% del padrón electoral por cada movimiento político. Esto también tiene que ver mucho con la representatividad y la legitimidad de las personas que son electas y forman parte de estos procesos de comicios, porque se ha mencionado mucho, y recuerden ustedes, amigos televidentes y compañeras, las denuncias que se plantean por las irregularidades dentro del padrón electoral. Aquí mencionábamos no hace mucho que quizá la ciudadanía o muchos forman parte de partidos políticos sin ni siquiera tener conocimiento de esto, y justamente esta pregunta apunta a eso. Ahora, lo que también tiene que considerarse es que dentro de este proceso la Corte tendrá que determinar cuáles pasan por enmienda y cuáles tendrán que ser reformas constitucionales que tengan que primero pasar por la Asamblea Nacional. Ahora, continuando con el contexto y el contenido de las preguntas, la sexta: el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es una entidad pública que actualmente tiene el poder de designar a 77 autoridades. La pregunta es la siguiente: ¿estaría usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el Consejo e implementar procesos que garanticen meritocracia, escrutinio público, colaboración y control de las diferentes instituciones, de modo que sea la Asamblea Nacional la que designe a través de estos procesos a las autoridades que actualmente el Consejo da a sus consejeros, enmendando así la Constitución del acuerdo con el anexo número 6? Muy bien, esta pregunta también se da por toda esta polémica que ha habido, no solo este año, sino también el anterior, sobre la elección de autoridades, por ejemplo, de la Contraloría, que aún está subrogando en funciones también de los consejeros del Consejo Nacional Electoral y otros más. Ya lo has dicho tú, 77 en total, Vero, que tiene que elegir ahora mismo el Consejo de Participación Ciudadana. Pero también está el anexo que tiene esta pregunta, es para que la Asamblea Nacional pueda elegir a los representantes del Consejo de Participación Ciudadana y ya no que se haga dentro de los comicios como ocurrirá en el 2023. Así es, correcto.
Perfecto, Andrea, es muy importante entonces la reflexión frente a esta situación por parte de la ciudadanía. Continuando con las preguntas, amigos televidentes, la séptima pregunta. La Constitución excluye del Sistema Nacional de Áreas Protegidas a las áreas de protección hídrica, por lo que éstas no gozan de su protección. Ahora, la pregunta es, ¿está usted de acuerdo con que se incorpore un subsistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, enmendando así la Constitución de acuerdo con el anexo 7? Esa es la pregunta. Y para finalizar, la pregunta 8. La Constitución no prevé compensaciones a quienes apoyan a la generación de servicios ambientales. La pregunta sería, ¿está usted de acuerdo con que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades puedan ser beneficiarios de compensaciones debidamente regularizadas por el Estado ecuatoriano por su apoyo a la generación de servicios ambientales, enmendando así la Constitución de acuerdo con el anexo 8? Muy bien, estaremos entonces pendientes de lo que pueda resolver la Corte Constitucional para aceptar o no estas preguntas que, como hemos dicho, el gobierno espera que sean antes o en los comicios del 2023. Con esto nosotros nos vamos a una pausa, amigos. Quédese con más de Noticias 7. 7 de la mañana con 18 minutos, seguimos informando, amigos televidentes, aquí en Noticias 7, qué bueno que nos acompañen. Y a poco más de 60 días de firmado el acta de paz entre el gobierno y las organizaciones sociales, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, mediadora a propósito del proceso, realizó una primera evaluación. En un documento señala tanto los acuerdos como los desacuerdos realizados. Veamos. Los resultados de los acuerdos en las mesas técnicas de diálogo fueron presentados desde el 9 de septiembre. Sin embargo, en este proceso también hubo desacuerdos. Por ejemplo, en la mesa de control de precios, las organizaciones sociales piden que se controlen 44 productos. Sin embargo, el gobierno propone un control de 13 productos, excluyendo los procesados e industrializados. Dentro de la Mesa de Energía y Recursos Naturales, las organizaciones sociales proponen que se prohíba la ampliación de actividades petroleras en territorios de pueblos indígenas no contactados, mientras que en la Mesa de Fomento Productivo aún no existe un acuerdo sobre el impacto de las políticas de libre comercio y tratados comerciales en el sector agrícola. Según el Monseñor Luis Cabrera, mediador del diálogo, no se han cerrado varias mesas técnicas porque no se han respetado algunos plazos previos. Iban al primer día, había tanta información. Es que dijeron, bueno, ¿por qué no nos vemos de aquí a 3 días o a 4 días? Para Monseñor Cabrera, los subsidios a los combustibles se ha vuelto un tema político. Porque si sigo haciendo de los combustibles una bandera de lucha, una bandera política para poner o quitar presidentes o lo que sea, pues no vamos a llegar a ninguna solución. Finalmente, desde la Iglesia se considera que 90 días no serían suficientes para lograr verdaderos acuerdos, por lo que se tiene un planteamiento. Que se abran mesas permanentes de diálogo. Lógicamente, ¿a quién compete? Pues los legisladores. Por su parte, representantes de las organizaciones sociales aseguran que existen más desacuerdos que acuerdos. Sin embargo, han anunciado que darán su evaluación del proceso este martes 13 de septiembre. Edison Saavedra, Noticias 7. Se tiene entonces hasta octubre para poder culminar estas mesas de diálogo, lo que también se dijo aquí en Ecuador TV en un programa especial que realizamos sobre esta evaluación que hacen tanto ministros como la Conferencia Episcopal sobre las mesas de diálogo, es que lo que se va a prever es que hasta los 90 días se puedan cerrar estas mesas, pero no así el diálogo. Podría sumar muchos más días para poder llegar concretamente a acuerdos, sobre todo en estos temas álgidos como el subsidio de combustibles, por ejemplo, que fue una de las primeras mesas y que aún continúa abierta. Está previsto que el día de hoy se instale la mesa de derechos colectivos. Esto, de acuerdo a la agenda, tenía que pasar el día de ayer, pero las organizaciones sociales pidieron esta prórroga. Empezará el día de hoy el trabajo y quedan pendientes las mesas de salud, educación, seguridad ciudadana y empleo. Además, hoy a las 9:30 de la mañana también se espera un balance por parte de las organizaciones sociales. El balance ya lo ha hecho el gobierno nacional, también la Conferencia Episcopal, como ustedes lo acaban de ver, y pues veremos cuál es el resultado de esto y la continuación de los diálogos en los siguientes días. Así es, estaremos pendientes y sobre todo cuáles son las conclusiones de estos diálogos tan importantes para el país. Ahora les contamos, amigos, en otro tema, que el juicio político en contra del ministro del Interior, Patricio Carrillo, se podría llevar a cabo en el mes de noviembre.
luego de que la Asamblea despache otros 2 procesos de interpelación pendientes en la Comisión de Fiscalización. La iniciativa surgió de las legisladoras Joana Moreira y Lucía Plasencia de la Izquierda Democrática, luego que la Comisión de Garantías Constitucionales aprobara de manera unánime un informe sobre el uso de la fuerza en el contexto del paro de junio de este año. El documento también recomienda que se inicie el juicio político contra el ministro de Defensa, Luis Lara, y contra el director de inteligencia, Fausto Cobo, bajo las mismas circunstancias. Carrillo, quien ha recibido el apoyo del Ejecutivo, rechazó las acusaciones y defendió la gestión de la policía durante las manifestaciones. Escuchemos. En democracia nosotros tenemos que resolverlo en la instancia que corresponde. Yo creo que la Policía Nacional cumplió con los ciudadanos. Sí, conozco que algún asambleísta ha hecho una recomendación para un juicio político. No hay problema, estaremos listos para ir a enfrentar, de ser el caso, sin ningún inconveniente. Muy bien, este proceso está impulsado por 2 asambleístas de la Izquierda Democrática quienes piden la censura y la destitución del ministro del Interior, Patricio Carrillo. Ellas dicen que es por apoyar, entre otras cosas, el actuar de la Policía Nacional en los 18 días de paro que tuvimos en junio de este año. 7 de la mañana con 22 minutos. Ahora vamos a continuar con más información, amigos televidentes, y les contamos que la ciudad de Quito será sede de la Conferencia Sudamericana de Defensa SAUTEC 2022, uno de los foros más relevantes en materia de seguridad. Vamos a tener los detalles de esto cuando regresemos de la pausa. Ya venimos. De la mañana con 24 minutos, seguimos informando, amigos televidentes. Qué bueno que nos acompañen aquí en Noticias 7. Como les habíamos manifestado antes de ir a la pausa, la ciudad de Quito será sede de la Conferencia Sudamericana de Defensa, se llama SAUTEC 2022, uno de los foros más relevantes precisamente en materia de seguridad, donde van a participar jefes de defensa de 11 países observadores internacionales, y precisamente la señora Laura Richardson, comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, estará aquí en nuestro país participando de esta cumbre. A mediodía aterrizó en Quito la comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, general Laura Richardson. Ella participará de la Conferencia Sudamericana de Defensa 2022 con la intervención de jefes de defensa de 11 países, además de observadores europeos y de Canadá y representantes de la Junta Interamericana de Defensa, entre otros. Los temas que aquí se van a tratar tienen que ver con los desafíos que tiene la región y también con los instrumentos de cooperación justamente para enfrentar todas estas amenazas, la del narcotráfico, el terrorismo, crimen organizado. Además, la líder militar norteamericana también se reunirá este martes con el presidente Guillermo Lasso y otras autoridades de defensa. Con el Ministerio de Defensa se realizará una evaluación de todos los programas y proyectos de cooperación que se tienen entre ambos países en materia de defensa. Parte de esta colaboración está relacionada al apoyo logístico, capacitación y recursos. Las conferencias se realizarán el 14 y 15 de septiembre, con temáticas de lucha contra el narcotráfico, minería y pesca ilegal, entre otros. La general Richardson sirvió como comandante del Ejército Norte estadounidense en el fuerte Sam Houston, Texas. Además, ha desempeñado numerosos cargos, como ser la asistente militar del vicepresidente de los Estados Unidos en la Casa Blanca en Washington, D.C., jefa del enlace legislativo del Ejército ante el Congreso en el Capitolio de los Estados Unidos, así como ser planificadora de campañas del Ejército en el Pentágono. Edison Saavedra, Noticias 7. Como lo decíamos al inicio, la presidencia cataloga a este como una de las visitas o como la visita militar de más alto rango que ha venido al Ecuador. No solamente viene la comandante Richardson, sino también viene con otros delegados militares que plantean que sea unos encuentros de cooperación, una estrategia en tema militar, también en inteligencia. De hecho, el Comando Sur que lidera Richardson es la que, desde donde se coordinan, por ejemplo, los vuelos que se hacen en Ecuador para el control del narcotráfico desde el año 2018. Además, también se prevé que esta visita se dé en horas de la mañana con el presidente de la República antes de su viaje a Estados Unidos para la Asamblea General de Naciones Unidas. Luego se reunirá con el ministro Luis Lara en el Ministerio de Defensa, y el día de mañana y pasado mañana se llevará a cabo este encuentro, el SAUTEC, ese encuentro de seguridad que será con otros delegados de toda la región. No solo llega esta coronel, sino también una delegación con decenas de otros oficiales de alto rango, así lo ha comentado también ya una
fuente de, pues del gobierno estadounidense. Luego de eso estará ella presente en esta reunión que se realizará aquí en la capital ecuatoriana, en Quito, hasta el día jueves. Y es importante destacar, compañeras y amigos televidentes, que la comandante Richardson es la primera mujer en ocupar precisamente este cargo de la dirección del Comando Sur de la Seguridad de los Estados Unidos. Y además ella está a cargo precisamente de todas estas relaciones bilaterales que se van a dar de materia de seguridad para lo que es nuestra región, América Latina y el Caribe. Así que será muy interesante conocer pues, cuáles serán estos avances en seguridad. Ahora nosotros queremos contarles, amigos, que el Ecuador está dentro del denominado triángulo de la cocaína, rodeado de países productores. Hasta la fecha se han decomisado 140 toneladas de estupefacientes. Veamos. El Ecuador geográficamente está ubicado en lo que se denomina el Triángulo de la Cocaína, al estar rodeado de países productores de este estupefaciente. Yuri Narváez, subdirector nacional antidrogas, explica que en los últimos años el Ecuador se ha fortalecido como un país de acopio y transporte. Era visto para poder almacenar las sustancias y enviarlos en la actualidad a través de los diferentes puertos marítimos y terminales aéreas que tenemos. Según los datos de la Policía Nacional, la producción de estupefacientes en los países vecinos son de 2.100 toneladas, de las cuales 1.200 son producidas en Colombia, de 400 a 500 en los sectores de Nariño y Putumayo. Según la información del 2021, el Ecuador incautó 210 toneladas. Pero, ¿cuál es la estructura de estas bandas narcodelictivas? Según Narváez, el funcionamiento se da de la siguiente manera. Se tiene un cabecilla o líder, un reclutador, el cual busca organizaciones más pequeñas para que manejen las áreas financieras, el área operativa y el área de seguridad. Dentro de la cadena logística se encuentra el Ecuador y las funciones son las siguientes: de producción, transformación o cristalización, embalaje y ocultamiento y envío al destino. Para cumplir con este ciclo se requiere de financiamiento, una estructura de transporte, una estructura de seguridad, inmuebles para el acopio, contaminación o conspiraciones internas en puertos marítimos y aéreos, y el receptor en lugares de consumo internacional. En el Ecuador nosotros tenemos la presencia de diferentes grupos delictivos organizados que se dedican a brindar toda esta seguridad y medios logísticos para estas estructuras de narcotráfico. Según Narváez, esta estructura se ha identificado en términos generales por las bandas narcodelictivas. Estos grupos ecuatorianos han visto la oportunidad en el pago o en la remuneración que obtienen por brindar sus servicios, también transformarlo a una microorganización de tráfico para el consumo interno en el Ecuador. Pero además se ha identificado que el pago de quienes operan las bandas ha dejado de ser dinero en efectivo. Es ahora más rentable recibir el pago no en dinero en efectivo, sino quizás en sustancia. ¿Por qué? Porque la sustancia, al ponerla en el mercado nacional, puede ser más rentable que el mismo pago que realiza la organización internacional. Por ejemplo, el valor de un kilo de cocaína en Colombia es de $1.000. Entrando al territorio ecuatoriano es de entre $2 y $2.500 y dentro del mercado de entre $15.000 y $20.000. Eso hace que haya la disputa de estas organizaciones nacidas y creadas en el Ecuador por brindar los servicios a las organizaciones de narcotráfico, los servicios logísticos, y también por apoderarse de territorios que comúnmente o históricamente han sido determinados para el expendio. Entre los productos decomisados en el país se encuentran cocaína, heroína, marihuana y drogas sintéticas. Según el Departamento Antidrogas de la Policía Nacional, 131 toneladas están destinadas al consumo internacional y 110 toneladas para el consumo interno. Manuela Bedón, Noticias 7.
Lo que ha dicho también la Policía Nacional es que desde el inicio del 2022 ya son 140 toneladas incautadas en lo que va del año y solo faltan casi 4 meses para terminar el año y faltarían solo 50 para igualar lo incautado el año anterior. Además también se ha referido a las más de 2.700 personas que han sido asesinadas en este año a causa del narcotráfico y es a ello donde apunta la Policía Nacional para poder reducir estas muertes violentas. Se ha identificado también que las provincias de Guayas, Manabí y Esmeraldas son en las provincias en donde más droga circula. Ahí es donde se han hecho las incautaciones más grandes, pero además también con esta evolución y estos estudios que se han hecho en los últimos años se ha determinado, por ejemplo, que antes se creía que los cargamentos de droga que salían de Ecuador iban sobre todo a Estados Unidos y a Europa, pero actualmente están llegando a Centroamérica porque han cambiado la ruta de llegada a Estados Unidos. Ya no se lo hace directamente, sino que de Centroamérica viajan en avionetas hacia el país del norte. Ahora vamos a cambiar de tema, amigos televidentes, y llega a su etapa final el concurso para nombrar a 14 jueces anticorrupción. Entre los 36 postulantes están quienes han enfrentado procesos judiciales, multados por infracciones de tránsito y deudores tributarios. Veamos la nota. A la etapa final del concurso para elegir 14 jueces anticorrupción llegaron 37 postulantes, pero uno fue descalificado porque a estas alturas se dieron cuenta que tenía un impedimento. De ellos 26 son hombres y 11 mujeres. 16 postulantes tienen actualmente relación laboral con la Fiscalía, 13 son agentes fiscales, un asistente, un secretario y un servidor de esta entidad. Solo 2 de los concursantes provienen de libre ejercicio y el sector privado. Pero hay cuestionamientos a los concursantes. Según una investigación realizada por el portal digital Código Vidrio, al menos 5 postulantes han enfrentado demandas judiciales para el pago de pensiones alimenticias y todos pertenecen a la función judicial, como Cristian Fierro, actual agente fiscal, Luis Ortega, secretario de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género, Luis Villalta, secretario de Fiscalías, Jairo García, ayudante judicial en el Consejo de la Judicatura, y Fausto Lana, juez del Tribunal de Garantías Penales. Por otro lado, lo que encontramos es que también más de 10 candidatos no registran en unos casos pagos de impuesto a la renta por más de 10 años. Entonces esto sí llama mucho la atención, que hay un candidato que después del 2012 no registra pago de impuesto a la renta y sin embargo trabaja en la función judicial. A Luis Ortega también le quedan tan solo 1,5 puntos en su licencia. Luis Villalta registra 20 infracciones de tránsito, pero no son los únicos. Hay 10 más que tienen entre 12 y 18 infracciones y han sido multados por diferentes motivos. Entre ellos está Paul Pérez Reina, fiscal general encargado en mayo de 2018, lo cual es cuestionable según los propios postulantes. Que debe de ser además un espejo de los mayores estándares éticos y legales, por lo que será preciso designar justamente a jueces con probidad notoria para el ejercicio de esta función. Con estos antecedentes, este viernes entregará el informe final el Consejo de la Judicatura para conocer oficialmente si los 36 pasan al curso de formación para que se conviertan en uno de los 14 jueces de anticorrupción y los restantes pasen a formar un banco de elegibles. De los 36 37 postulantes que estaban en esta fase, a pesar de todos estos cuestionamientos, solamente uno ha sido descalificado en este momento, pero serán 14 los que finalmente lleguen al final de este concurso y pues los que ganen, ellos serán encargados de estar en esta nueva unidad anticorrupción que se encargará de dar trabajo a 44 tipos penales, 7 relacionados con temas anticorrupción y 37 con temas de crimen organizado. Es por eso que se hace este análisis muy pormenorizado de cada uno de los perfiles de los postulantes. Incluso también recuerden ustedes que hubo la etapa en la que se hicieron las pruebas psicológicas necesarias porque el estándar así lo requiere. Este proceso se ha dilatado, pero se aspira a que finalmente el concurso termine en el mes de octubre. Muy bien, nosotros hacemos una pausa en este momento, compañeras y amigos televidentes. Cuando regresemos, Ecuador va a recibir a Suiza en Salinas por el Grupo Mundial 1 de la Copa Davis. Los partidos se van a jugar en Salinas, precisamente en canchas de asfalto, entre el 17 y el 18 de septiembre de este año. Así que ya les tenemos los detalles de esto y más en los deportes cuando regresemos. Ya venimos.
7 de la mañana con 56 minutos, seguimos informando, amigos televidentes. Atención, porque la obtención de un turno en el registro civil para obtener un pasaporte o una cédula continúa con inconvenientes. Pese a la declaratoria de emergencia del pasado mes de abril, los usuarios sienten malestar ante esta situación. La espera para la entrega de turnos para los pasaportes en la capital son entre 2 y 3 meses. De hecho, no había turnos digitales, no había nada, entonces me dieron después de 3 meses de estar insistiendo. Esto en julio, julio exactamente. ¿Problemas para obtener el turno? No, fue rápido y yo lo hice por línea. Yoldi Maldonado, coordinadora zonal 9 del registro civil, explica que han aumentado los turnos de emergentes para viajes de turismo. Se incrementó también lo que es citas de visa y para turismo con los boletos aéreos, 7 días antes de su vuelo se podrán presentar para poder ser atendidos. E incrementaron los turnos de 350 a 600 diarios. En cuanto a cedulación, estamos a un 100% totalmente normal. Y lo otro, estamos ya para fines de septiembre, principios de octubre, ir incrementando semanalmente nuestros turnos de atención para pasaportes. En el caso de Guayaquil, se entregan alrededor de 700 pasaportes al día. 700 turnos diarios, y a nivel nacional hemos pasado de 2.200 pasaportes diarios de entrega a 3.300. Diego Falconi, coordinador de la zona 8 del registro civil, explica que la institución en Guayaquil ha optimizado la generación de turnos y ha recibido adelantos en los insumos. Y a nivel nacional se ha optimizado el sistema de turnos. Asimismo, hemos recibido ingentes y adelantos de inventario de material que nos ha permitido atender de manera más expedita la demanda represada que hemos tenido de los diferentes usuarios en los diferentes servicios. Los pasaportes se imprimen únicamente en Quito, Guayaquil y Cuenca. Es por esto, el registro civil tiene planificado atender en horarios extendidos a la ciudadanía a partir del mes de octubre. Manuela Bedón, Noticias 7. Lo que han dicho las autoridades del registro civil es que hasta octubre se solucionarían estos inconvenientes. Sin embargo, y recordemos que a pesar de que en abril se declaró una emergencia en el registro civil precisamente por estos turnos o por la espera que le toma al ciudadano tomarlo, pues ahora el registro civil dará esta solución, lo ha dicho así, hasta octubre de este año. Estaremos pendientes, sobre todo para que se pueda cumplir con la obligación que tienen las instituciones públicas de dar servicio precisamente a los ciudadanos en estas áreas específicas. Y de esta manera nosotros nos despedimos, amigos televidentes. Muchísimas gracias por habernos acompañado en la presente emisión informativa. Y recuerde que estamos con ustedes a partir de las 19 horas en punto con nuestro noticiero estelar con más información. Compañeras, que tengan un excelente día de labores y pues estamos con ustedes mañana. Excelente martes, buen martes para todos. Les recordamos que dentro del Distrito Metropolitano de Quito, la restricción vehicular pico y placa rige de lunes a viernes en la mañana desde las 6 hasta las 9:30 y en la tarde desde las 16 a 21 horas. Este martes, las placas terminadas en 3 y 4 no pueden circular en la mañana de 6 a 9:30 y en la tarde desde las 16 horas hasta las 21 horas.